Ahora tengo el agrado de dejar con ustedes al doctor Lorenzo García Aretio, de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, con su ponencia Educación a Distancia, mucha práctica y poca teoría. Bienvenido, doctor Aretio. Muy buenos días. Muchas gracias a la organización por querer contar otro año más conmigo en este tipo de congresos. Hace un año tuve ocasión de estar en esta misma sala. ¿Me puede quitar el rojo, que entiendo que son 20 minutos desde ahora, ¿no? Mil disculpas. Estuve en esta ocasión y cuando inicié mi presentación, era un congreso de la OUI, hace un año, manifesté una crítica bastante seria al gobierno de la nación por la política universitaria que parece que se estaba siguiendo. Algunos de ustedes podrían pensar que ahora podría haber más razones por la legislación correspondiente universitaria para que yo pudiera de nuevo realizar alguna crítica al gobierno. Pues bueno, si esa era la expectativa, lo siento, pero no va por ahí. Yo les quiero presentar en estos 20 minutos pues unas reflexiones de algo que me viene preocupando desde hace bastante tiempo. Que en educación a distancia se van celebrando congresos. Yo no sé al mes cuántos congresos en el área de América se celebran cada mes. Yo he estado la semana pasada en dos, uno en Brasil y otro en Argentina, a través de videoconferencia, porque era el mismo día además, las dos videoconferencias, una hora y otra. Una semana después este de acá, está en Canadá otro, es que mañana hay otro en Perú, es que cantidad de congresos. Y en todos estos congresos, si hacemos un estudio pormenorizado de los porcentajes del tipo de intervenciones, pocas de ellas se refieren a reflexiones de carácter teórico. Veamos. Hay muchas realizaciones prácticas que se presentan en los congresos, que se presentan en la literatura que hay al respecto sobre la educación a distancia. Entonces, realizamos prácticas en educación a distancia imitando otras prácticas conocidas que realiza otra universidad, otra institución, otra organización. En buena parte de los casos, sin soporte pedagógico alguno. Es lo que nos contaron cómo se hacía, nosotros lo aplicamos tal cual y punto. Una repetición de una práctica que hemos conocido porque nos la han contado otras personas. Venimos avanzando práctica tras práctica a través del método tan conocido de ensayo-error. Esto no falla, vamos a volver, vamos a repetir, a ver si de esta manera esto surge, esto puede salir. Al margen casi siempre de las teorías, de los estudios rigurosos que se hacen, de los pocos estudios rigurosos que se hacen en este ámbito. Y a veces, en buena parte de los casos, apuntando en sentido contrario. Creo que alguno de ustedes recordará este esquema que les pongo en la pantalla. Prácticas, muchas prácticas, muy poquito de teoría y lo que es peor, la teoría apuntando en un sentido y las prácticas apuntando en sentidos contrarios o laterales, que para el caso sería lo mismo. Es cierto que se ha generado mucha literatura sobre la educación a distancia. Entiendo por educación a distancia todas las proyecciones, todas las prácticas, todas las formulaciones que se hacen dentro de este ámbito. Dentro de mis definiciones de educación a distancia, quiero integrar allí a todas las proyecciones y dimensiones que se hacen en este sentido. Por eso empleo el término genérico de educación a distancia y ahí no vayan a decir, ¿y por qué no habla usted del e-learning? Estoy hablando de educación a distancia, ahí incluyo también el e-learning. Bueno, tenemos en esta literatura que se ha generado muchos trabajos que se han venido dedicando, y diría mis queridos amigos que provengan de la enseñanza presencial, más trabajos en educación a distancia que en presencial, que se han venido preocupando desde el inicio. Yo quiero recordar mi universidad, que nació en el año 1972, preocupada permanentemente por tratar de explicar qué era la educación a distancia que ellos hacían, en qué consistía esa educación a distancia, por mostrárselo a la sociedad, algo nuevo que había. En otro caso era como autodefensa. Nos queríamos defender de los ataques que se generaban en los ámbitos de las universidades presenciales, también de la sociedad, pero de las universidades presenciales, era una autodefensa, para decir que no somos tan malos, que hacemos bien las cosas. Y finalmente, dentro del proceso de todo lo que puede suponer una evaluación, un análisis, un estudio, una mejora,
en todo el ciclo de análisis, desarrollo, evaluación, mejora, etcétera. En realidad lo que hemos venido haciendo, se hacen más cosas también, ha sido mucha descripción, mucho análisis de herramientas que constantemente se vienen presentando en los distintos congresos que pueblan prácticamente casi todo el globo terráqueo. Pocos fundamentos, sin embargo, escasos fundamentos teóricos. Existe una gran confusión conceptual en torno a la educación a distancia, que en muchos casos se entiende de manera distinta en Ecuador a como se entiende en Perú, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido o en la India. Existe confusión por el herramental, todas las tecnologías que se implementan, los programas tan distintos, los nuevos públicos, la cantidad de proveedores diferentes. Existe realmente una dificultad de captar en la educación a distancia toda la amplia gama, todo el gran abanico, y por eso quizás se hace más necesario pararnos a reflexionar, pararnos a pensar, pararnos a producir, a generar ese pensamiento, ese conocimiento que pueden suponer los fundamentos, las teorías de la educación a distancia. Fíjense ustedes, solo refiriéndonos al aspecto conceptual. En esa pantalla, si la parte de abajo no la ven ustedes, por las cabezas de los ilustres miembros de la mesa, no quiero decir que sean cabezones, miren ustedes en los laterales que ahí se ve bien, pueden tener. Fíjense ustedes que en el óvalo que pongo en la parte de arriba, con los prefijos tele y e, la cantidad de denominaciones distintas que le damos a esta cosa que genéricamente llamamos educación a distancia. Es que en la siguiente diapositiva me quedo con el rectángulo de arriba, y con el de abajo, el de arriba sería el nombre y el de abajo los distintos apellidos. Vean ustedes, si además hablásemos del tutor o del asesor, si además hablásemos de las guías didácticas, de las guías de estudio, de las guías docentes, de las guías, si hablásemos de las unidades didácticas, unidades de estudio, es decir, toda la cuestión de denominaciones de conceptualización requiere, de verdad, una reflexión profunda para que nos pusiésemos mínimamente en unos acuerdos, en unos consensos con los que nos pudiéramos entender mejor. Los desarrollos de la educación a distancia están siendo hasta ahora mucho más debido a los avances de las tecnologías que a los avances de las teorías. Esto para mí, por lo menos, resulta un tanto triste. El carro, decía Watson, que serían las prácticas, se ha puesto delante de los bueyes, que serían las teorías. Y claro, los bueyes no saben empujar el carro. Ahí están los bueyes, que serían las teorías, que sería la flecha, intentando empujar un carro, que serían las teorías. Así nos puede ir en muchas ocasiones. Yo, más que este planteamiento que hace Watson con el ejemplo del carro y de los bueyes, más bien les pondría a ustedes este otro. Los trenes push-pull, que de alguna manera están diciendo que tiran y empujan. Y con esto lo que quiero significar, mis queridas amigas y amigos, es que las teorías tienen que ir junto a las prácticas. Si las teorías son la máquina del tren, en unos casos la máquina va detrás y en otros casos la máquina va delante, según la dirección que lleve el tren. Siempre unidas. Las prácticas pueden ir delante, pero la máquina va alimentándose de esas prácticas. La máquina puede ir delante, tirando delante de las prácticas, porque las prácticas se van posteriormente a alimentar de esa máquina. Me parece que este sería un análisis más adecuado, pero significando que siempre tienen que ir unidas teorías y prácticas. ¿Qué es una teoría de la educación a distancia? Pues desde mi punto de vista sería una construcción científica, atención. Lo que yo pretendo es que intentemos sistematizar en un planteamiento teórico lo que son las leyes, las ideas, los principios, las normas. ¿Para qué? Pues, en un primer lugar, para describir, dando un paso más para explicar, eso es teoría, dando un paso más para comprender, eso es teoría, también para predecir y, cómo no, para que nos sirvan para la intervención en el ámbito, intervención pedagógica, en el ámbito de la educación a distancia. Así cerraríamos el círculo de unos consistentes principios que nos hiciesen que las prácticas pudieran ser mucho más exitosas. Entonces ya, en esa explicación de lo que sería la educación a distancia, yo la entiendo, y ya me la habrán leído ustedes o me la habrán escuchado en alguna de las exposiciones que vengo haciendo, que desde mi punto de vista se trata de un diálogo. La base es el diálogo. En la educación a distancia, diálogo, y el diálogo es para que otros aprendan aquellos objetivos, aquellos planteamientos genéricos, para que otros alcancen esos logros, diálogo didáctico, pero a través de los medios.
diálogo didáctico mediado. Ese es el centro del planteamiento teórico que yo les propongo y se lo propongo a ustedes a través del diálogo. Fíjense en la pantalla la cantidad de tipologías distintas de diálogo que se dan en la educación a distancia. Podemos hablar de diálogos simulados, aquel que hace el estudiante consigo mismo y con los materiales que le interpelan, que le interrogan. Diálogo real, aquel que se hace con otros desde una perspectiva presencial, desde un teléfono, desde un chat, desde un correo electrónico. Es un diálogo real, que no es simulado. El diálogo puede ser síncrono, en directo, el que podemos hacer con una llamada telefónica o a través de un chat, o asíncrono, en diferido, el que hacemos a través de un foro, por ejemplo. El diálogo puede ser unidireccional, docente-alumno, en una sola dirección, o multidireccional, el docente con el alumno o con los alumnos y viceversa. El diálogo puede ser vertical, docente-alumno, solo de forma vertical u horizontal, entre iguales, un alumno con otro alumno, un alumno con muchos alumnos con muchos alumnos. Puede ser estructurado en el sentido de que es un diálogo con mucha rigidez o flexible en el sentido de que es un diálogo mucho menos rígido. Bueno, pues en ese planteamiento me voy a basar el resto de la conferencia, de la presentación esta. Vean ustedes el cuadro, que no se lo voy a explicar, simplemente trato en esa tabla de doble entrada de interceptar, de mezclar los distintos tipos de diálogos que son los mismos los que aparecen en el eje de la ordenada que en el eje de las abscisas. Son los mismos y vean las posibilidades que cada forma de diálogo puede tener con los demás o donde no se da esa posibilidad de diálogo. Sería para la reflexión, pero no sería el momento ahora de pararnos en ello. Sí que me quiero parar en ver que ese planteamiento del diálogo didáctico mediado yo lo centro en 4 componentes fundamentales y claros. Son los que tienen ustedes en la pantalla. Los materiales donde se alojan, donde se almacenan los contenidos, la docencia o institución que de alguna manera va a aportar todo el proceso de docencia, el estudiante que aprende y los canales de comunicación. Y fíjense ustedes que esos 4 componentes yo los voy a encerrar en 4 cuadrantes. Y prestemos atención a estos cuadrantes. Los número de arriba abajo y de izquierda a derecha, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y vean ustedes que los 4 componentes no tienen nada que ver en cuanto a la ubicación en esos cuadrantes. Esos 4 componentes no van a tener que ver. Lo que venga detrás sí va a tener que ver. Veamos. Por una parte, se establece un diálogo de los estudiantes con los docentes, de los docentes con los materiales, de los estudiantes con los materiales, todo a través de los canales de comunicación. En la parte de arriba del gráfico, a través del autoestudio fundamentalmente, y en la parte de abajo del gráfico, a través de la interacción. Vean ustedes en estos cuadrantes que los vamos a definir de la siguiente manera. Los cuadrantes 1 y 3, la parte mitad del gráfico de arriba, ahí se estará dando en educación a distancia un diálogo simulado, asíncrono, vertical, unidireccional y estructurado. Y en la parte de abajo, cuadrantes 2 y 4, se va a dar un diálogo real, síncrono, asíncrono, vertical, horizontal, multidireccional y flexible. Más los cuadrantes 1 y 2, los 2 de la izquierda, van a suponer una educación a distancia de corte más convencional, educación a distancia más tradicional. Los cuadrantes 3 y 4 de la derecha van a configurar como una educación a distancia basada en soportes digitales. Más en nuestros gráficos. He introducido en este planteamiento teórico unas líneas verticales donde arriba del todo ubico épocas, las grandes fases o épocas de la educación a distancia, hasta 1960, desde 1960, desde 1980 y desde 1995. Y más, ubico en el gráfico el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. En las ordenadas le propongo a ustedes que en la parte de abajo habrá menos autoestudio, menos estructura, y en la parte de arriba habrá más autoestudio, más estructura. En el eje de las abscisas, en la parte de abajo, si tiramos a la izquierda, habrá menos tecnología, menos autonomía, y hacia la derecha, más autonomía y más tecnología. Seguimos con nuestro desarrollo y vamos a la parte de arriba del gráfico, donde la institución y los docentes diseñan, producen unos materiales que sirven para la distribución
de esos materiales a los estudiantes y que puedan llevar a cabo un estudio independiente. Y en esa parte de arriba se dan esas posibilidades. El material impreso, que sería de la primera época, de antes del 1960, los materiales audio, radio, vídeo, entiendo la radio, la televisión, etcétera, aquí como soporte de materiales, no como vías de comunicación interactivas, como soportes de materiales. Vean ustedes que tenemos dentro de esos materiales los informáticos, los materiales informáticos de todo lo que supone la enseñanza a través de ordenador, la enseñanza programada de los tiempos, todo lo que puede soportarse en un CD-ROM o en un videodisco, etcétera. Y ya en la parte derecha, en el gráfico 3, perdón, en el cuadrante 3, estaría Internet, con todo lo que supone la web, hipermedia, multimedia, pero, insisto, como soportes de materiales, con todas las connotaciones que le he dado a los cuadrantes 1 y 3. Si avanzamos, ya abajo, en los cuadrantes 2 y 4, aparece una enseñanza tutelada, con cierto control, con cierta guía por parte del tutor, que de alguna manera genera con los canales de comunicación un aprendizaje en línea que puede ser potenciar por una parte el aprendizaje individual y potenciar por otra parte el aprendizaje colaborativo. Vean ustedes que ahí se da ya mucha más flexibilidad que lo que puede suponer que usted estudia un texto en un material impreso y usted me da examen después del material impreso. Vean ustedes en el gráfico, en el cuadrante 2, que nos aparece ahí los canales de comunicación convencionales y clásicos de la presencia del correo postal, del teléfono, del fax, todos en la época de antes de 1960. Vemos, perdón, aquí se me ha ido. Vemos en la parte de abajo, en el cuadrante 4, que aparecen ya, pues, donde vamos estando. Por una parte la videoconferencia, el satélite, las comunicaciones a través de las redes digitales, de los sistemas digitales integrados, y finalmente, pues lo que hoy se está vendiendo prácticamente en todos los congresos que se hacen a lo largo y ancho del mundo. Es decir, Internet y la web 2.0 y todo lo que ustedes quieran en ese apartado. Mire, con esto hemos terminado los 4 cuadrantes. Y ahí tienen ustedes todo el planteamiento básico que yo les he querido hacer de una sistematización que a través de eso están apareciendo interacciones, interrelaciones, concatenaciones de unos planteamientos con otros, de unos procesos con otros, para darnos pie a desarrollos posteriores que nos puedan llevar realmente a una educación a distancia con unas bases teóricas sólidas que nos animen a que las prácticas puedan ser mucho mejores. Las teorías, mis queridas amigas y amigos, refuerzan y acreditan la toma de decisiones. Basarnos en ejemplos prácticos solo, no. También, pero solo no. Porque los planteamientos teóricos con argumentos van a reforzar esa toma de decisiones. Van a suponer una barrera o una garantía ante tanta ocurrencia tecnológica. Hay ocurrencias tecnológicas a veces. Nos venden tecnologías que a veces no sabemos para qué. Tenemos que contar con las tecnologías. Nosotros, los que de alguna manera somos pedagogos, faltaría más, ¿cómo lo vamos a contar? Pero tenemos que interaccionar con ellos. Son esenciales las teorías, además, para entender, para comunicar propósitos, métodos y objetivos. Configuran los principios que dirigen la práctica, son elementos esenciales para el avance de la educación a distancia. En fin, amigos, en educación a distancia no ignoremos las teorías. 19 minutos y 20. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Lorenzo García Aretio, quien lo ha hecho genial como es su costumbre.